Hola jóvenes, aquí estamos ahora otra vez viendo las características de la onda senoidal, ¿verdad? Ya vimos en la clase anterior lo que fue la onda senoidal, su magnitud, su periodo, la amplitud, las características de la onda senoidal, ¿verdad? Ahora, en esta ocasión vamos a platicar sobre los fasores. Y bueno, ¿qué son los fasores? Los fasores vienen siendo la representación vectorial, vamos a decirlo así, vectorial, de una forma de onda senoidal, ¿verdad? Que en realidad, bueno, un vector porque tiene magnitud y dirección, pero en realidad viene siendo un número complejo, ¿verdad? Que tiene su magnitud y tiene su dirección también. Entonces, para no hacernos bolas con todo esto, vamos a platicar precisamente sobre cómo hacemos esta representación fasorial y bueno, la utilidad que tiene es que nos ayuda mucho para la representación de las formas de onda senoidales, ¿verdad? Entonces, hacer operaciones entre ellas y nos simplifica mucho el trabajo, ¿no? Es más sencillo trabajar con vectores que con funciones senoidales y cosenoidales, ¿verdad? Entonces, pues vamos a revisar esta parte que viene siendo sobre fasores. Y pues vamos a empezar. Vamos a analizar el texto, la parte de fasores. Dice, las senoides se expresan fácilmente en términos de fasores, con los que es más cómodo trabajar que con las funciones seno y coseno. Y aquí está la definición de fasor. Dice, un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una senoide. Esto lo podemos, hacer la analogía con los vectores, ¿verdad? Que tienen magnitud, que viene siendo la amplitud, y el ángulo, la dirección, que viene siendo la fase. Entonces lo podemos hacer de esa forma para que no sea algo completamente extraño, sino que vamos a aplicar los conocimientos que tenemos sobre la representación de vectores, los vamos a aplicar aquí en los fasores. Y dice, los fasores brindan un medio sencillo para analizar circuitos lineales excitados por fuentes senoidales. Las soluciones de tales circuitos serían impracticables de otra manera, o sea, utilizando funciones senos y cosenos. Y bueno, aquí viene un poquito antes de historia, ¿verdad? Pero antes de definir cabalmente los fasores y aplicarlos al análisis de circuitos, hay que familiarizarse por completo con los números complejos. Entonces, aquí está la parte que a ustedes les gusta, que son muy buenos en los números complejos, ¿verdad? Dice, un número complejo z puede escribirse en forma rectangular como, y esta forma pues ya la conocemos, ¿verdad? Z es igual a x más jy. Es la representación de un número complejo en su forma rectangular, ¿verdad? En su forma rectangular, donde j es la raíz de menos 1. X es la parte real de z y y es la parte imaginaria de z. ¿Ok? Dice, en este contexto las variables x y y no representan una posición, como en el análisis de vectores bidimensionales, sino las partes real e imaginaria de z en el plano complejo. No obstante, cabe señalar que existen algunas semejanzas entre la manipulación de números complejos y la de vectores bidimensionales. Entonces, nosotros vamos a explotar esta parte, ¿verdad? Como nosotros ya sabemos manejar vectores bidimensionales, entonces, pues vamos a hacer la analogía con los números complejos y entonces aplicar esos conocimientos que ya tenemos. Dice, el número complejo z también puede escribirse en forma polar o exponencial. Y esta es su forma polar o exponencial, ¿verdad? Tiene el número complejo, R es la magnitud, este simbolito significa ángulo y aquí tenemos el ángulo phi. Y viene siendo, esta es su forma polar. Y su forma exponencial es esta, donde está R es la magnitud por E a la J phi, ¿verdad? Donde phi es el ángulo. Entonces es muy similar, ¿verdad?
no tenemos por qué batallar. Entonces es magnitud y dirección, como en los vectores, donde R es la magnitud de Z y phi la fase de Z. Aquí se llama fase de Z, ¿verdad? Porque estamos ya hablando, lo vamos a aplicar en las funciones senoidales o cosenoidales, entonces por eso ahora es fase, pero viene siendo la dirección, ¿ok? Dice, se advierte entonces que Z puede representarse de tres maneras. Tenemos tres maneras ya bien conocidas, que tenemos la forma rectangular, donde está Z es igual a X más JY. Tenemos la forma polar, donde tenemos la magnitud y el ángulo, y la forma exponencial, donde tenemos la magnitud y el exponencial a la J phi, ¿verdad? Donde phi pues viene siendo el ángulo. Y aquí tenemos la dirección, que diga la magnitud, magnitud y dirección, magnitud y ángulo, magnitud y fase. ¿Ok? Lo mismo aquí. Esta es nuestra ecuación 915. Entonces tenemos tres formas de representar el número complejo. La relación entre la forma rectangular y la polar se muestra en la figura 9.6, donde el eje X representa la parte real de Y. La parte real X, donde el eje X representa la parte real y el eje Y la parte imaginaria de un número complejo. Entonces, X es la parte real y Y es la parte imaginaria del número complejo, ¿verdad? Vamos a ver la figura 9.6. Bueno, aquí vamos a hacer referencia a esta forma polar y exponencial. Aquí tenemos R, igual que con los vectores, donde obtenemos la hipotenusa, es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Que si lo comparamos con los vectores o en trigonometría es cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿verdad? Y aquí tenemos también el ángulo phi, es igual a la tangente inversa de y sobre x, ¿verdad? Que viene siendo el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ojo, aquí es pura analogía con nuestro triangulito que ya conocemos tanto de trigonometría. Y aquí está nuestra figura 9.6. Entonces aquí tenemos que X es el eje real, ¿sale? X es el eje real y el eje imaginario es Y, ¿verdad? Aquí tenemos Y, entonces aquí tenemos R, que es la magnitud, y tenemos phi, que es el ángulo, que es la fase, ¿verdad? Que es la fase. Ok, si nosotros, como en la clase anterior, hacemos nuestro triangulito, pues vamos a tener un triángulo más o menos así. Acuérdense, entonces nosotros, ahí pongo mi triangulito, ay, se me hizo muy para allá. Hoy no veo, ahí está. ¿Por qué me hace eso? Ok, si ese no quiere, este sí. Ok, entonces este, pues yo lo voy a poner de aquí para abajo, ¿verdad? Vamos a decir que este es nuestro triángulo rectángulo. Este pedacito pues sobró, ni modo. Ok, y tenemos también pues nuestro ángulo de este lado. Aquí tenemos nuestro ángulo. Y ok, está nuestro ángulo. Y este de aquí es Y, que va a ser nuestro cateto opuesto. Este va a ser el cateto opuesto. Ese es el cateto opuesto, aunque no lo crean. Y este va a ser mi cateto adyacente, ¿verdad? Cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa, igual que la vez pasada. Y este va a ser nuestro ángulo, ya me salen un poquito mejor, nuestro ángulo phi. Entonces aquí lo único que necesitamos son nuestras relaciones de seno, coseno y tangente, ¿verdad? La tangente aquí la usamos y también podemos usar la del seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y también la tangente inversa, que viene siendo la tangente, que viene siendo cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces este triangulito
lo vamos a seguir usando como en trigonometría, ¿verdad? Que lo utilizábamos para obtener la componente en X, la componente en Y, o si lo teníamos en forma polar, si teníamos un vector en forma rectangular y lo queríamos pasar a polar, pues obteníamos la magnitud y obteníamos su ángulo para conocer la dirección. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Y aquí está la analogía. Z es igual a X más JY igual a R por el ángulo por R y su ángulo, ¿verdad? De rectangular a polar. Muy bien. Entonces ya la llevamos de gane con eso. Vamos a ver qué más dice aquí el libro. Entonces tenemos nuestra fórmula, nuestras fórmulas, ¿verdad? Para partir de la forma rectangular, obtenerlo en la forma rectangular. Si lo tenemos en la forma polar, en la forma rectangular, lo podemos trasladar a su forma polar con estas dos. Traigo un trabalenguas ahorita, pero bueno. Entonces vamos a seguirle. Aquí dice, por otra parte, si se conoce R, o sea la magnitud y su dirección y su ángulo, su fase, se puede obtener X y Y como X va a ser igual a R por el coseno de phi y Y va a ser igual a R por el seno de phi, lo que les decía del triangulito. ¿Ok? Ahí lo vamos a usar. Y así Z se puede escribir, o sea, Z, el número complejo, se puede escribir como el número complejo, y aquí está en su forma rectangular, aquí está en su forma polar, y también la podemos escribir en términos de coseno y seno, en esta forma, ¿verdad? La parte real es la del coseno y la parte imaginaria es la del seno. A ver. Muy bien, entonces ahora ya tenemos la forma de escribir nuestro número complejo, ¿verdad? Y esto nos sirve mucho porque la suma y resta de números complejos es más sencilla en la forma rectangular. Entonces, aquí vamos a subrayar esto. Suma y resta es más sencilla en esta forma rectangular. La multiplicación y división lo son en la forma polar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dados los números complejos, Z igual a X más JY igual a, en su representación polar ahora, la magnitud y su ángulo. Vamos a tener Z1 en esta representación y Z2 en la misma representación, ¿verdad? Entonces tenemos nuestros números Z1 y Z2. Entonces vamos a ver estas operaciones o propiedades de los números complejos, ¿verdad? Entonces en la suma tenemos Z1 y Z2 y en esta aquí se ve claramente que se suman las partes reales y acá las partes complejas. En la resta igual, suma de partes reales y suma de partes complejas. En la multiplicación, ok, si lo tuviéramos en forma rectangular tendríamos que hacer una multiplicación de binomios, ¿verdad? Pero si nosotros lo tenemos en su representación polar, las magnitudes las multiplicamos directamente y los ángulos los sumamos directamente, ¿sí? Ahora, para la división, en la división las magnitudes se dividen y los ángulos se restan. Entonces esta es una forma muy sencilla, ¿verdad? Porque la división de números complejos también involucra varias operaciones. El inverso, pues simplemente sacamos el inverso de la magnitud y el ángulo lo ponemos como negativo. La raíz cuadrada, sacamos la raíz cuadrada de la magnitud y el ángulo lo dividimos entre 2, o sea, directamente, sin mayor problema. El complejo conjugado, tenemos Z conjugada es igual a X menos JY, porque primero dijimos que era más JY. Entonces el complejo conjugado simplemente le cambiamos el signo a la parte imaginaria. Y aquí pues tenemos
la magnitud y le cambiamos el signo al ángulo, ¿verdad? Y vamos a tener su representación exponencial de esta forma. Dice, nótese que con base a la ecuación 918e, que viene siendo esta, la del inverso, 1 sobre j es igual a menos j. La magnitud es 1 y solamente hay un cambio en el ángulo, ¿verdad? Ok, aquí en el eje imaginario, vamos a dibujarlo para que esté claro esta parte. Yo tengo, ay, esa mejor no, voy a poner líneas. Tengo mi eje real y ahora tengo mi eje imaginario, ¿verdad? Entonces, si yo tengo J, pues su dirección va a ser hacia arriba. Bueno, aquí voy a poner una flechita a ver si me deja una flechita. No es que me pone muy grande, ¿verdad? Si yo tengo que es J, pues este vector tiene una magnitud unitaria, ¿verdad? Tiene una magnitud unitaria hacia arriba. Y al hacerlo a menos J, pues lo único que va a pasar es que vamos a hacer la otra flechita, va a tener una magnitud unitaria hacia abajo, ¿sí? Y aquí, como el ángulo aquí son 90 grados, entonces pues va a cambiar a menos 90 grados. Y es todo lo que tenemos que hacer con ¿verdad? Para que no nos saquemos de onda. Ok, chin, se me cayó una pluma. Ya está. Muy bien, entonces, pues estas son las propiedades básicas de los números complejos que se necesitan. Y bueno, aquí dice en el apéndice B se puede hallar otras propiedades de los números complejos. Pueden sacar una tabla completita, pero por lo pronto necesitamos las operaciones fundamentales. Y aquí nos dice, la idea de la representación fasorial se basa en la identidad de Euler. Y en general tenemos que el exponencial e a la más menos j phi es igual al coseno de phi más menos j seno de phi. Viene siendo la representación, ¿verdad? Parte real más la parte imaginaria de este exponencial. Lo que indica que se puede considerar a coseno de phi y seno de phi como las partes real e imaginaria de e a la j phi. Y se puede escribir coseno de phi es la parte real, coseno de phi es la parte real y el seno de phi es la parte imaginaria. ¿Sale? Entonces ahí directamente, el coseno de phi es la parte real de e a la j phi y el seno de phi es la parte imaginaria de e a la j phi y aquí está representado el exponencial, donde la parte real e imaginaria significan la parte real de y la parte imaginaria de. Dada una senoide, b de t igual a bm coseno de omega t más phi, esto ya lo vimos, ¿verdad? Bm es la magnitud, omega es la frecuencia angular y phi es el ángulo de fase o de desfasamiento, ¿verdad? Se usa la ecuación 920a para expresar b de t de esta forma. Entonces, esta es la ecuación 920a en términos de coseno, la parte real. Y tenemos que b de t es igual a b de t coseno de omega t más phi, que es esta misma, igual a la parte real de bm, que es la amplitud, aquí bm es la amplitud, por e a la j omega t más phi. ¿Sí? Y aquí tenemos que b de t es la parte real de este número, ¿verdad? Aquí utilizamos las propiedades de los exponenciales y entonces como esto es una suma, es el equivalente a la multiplicación de dos exponenciales o al revés, ¿verdad? Si dos exponenciales se están multiplicando, sus potencias se suman, ¿ok? Y tenemos esta representación.
La parte real es Bm e a la j phi por e a la j omega t. Y de aquí pasamos a esta formulita. Tenemos que B de t es la parte real de B e a la j omega t. ¿Sí? Ahí tenemos la parte real de B e a la j omega t. Y B viene siendo esta parte de aquí, Bm por e a la j phi. Entonces es una sustitución, viene siendo esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces ahí pues lo cambiamos, lo sustituimos y ya tenemos la misma. Muy bien. Y bueno, este B es igual a Bm por e a la j phi. Ya nada más tenemos la magnitud y el ángulo. ¿Sale? Y nos quedamos, esta es su representación exponencial y esta es su representación polar. Bm y el ángulo phi. Entonces es representación exponencial y representación polar. Está muy sencillo, ¿verdad? Nos vamos a brincar todo eso y solamente vamos a usar pues la representación polar, ¿verdad? Dice, B es entonces la representación fasorial de la senoide B de t. Entonces esta B ya va a ser nuestra representación fasorial que vamos a utilizar. En otras palabras, un fasor es una representación compleja de la magnitud y fase de una senoide. La ecuación 920A o 920B puede utilizarse para desarrollar el fasor, aunque la convención estándar es utilizar la ecuación 920A. Ok, ¿cuál es la convención estándar? La de 920A, que viene siendo utilizando un coseno, ¿sale? Lo común es utilizar un coseno. ¿Qué dice aquí? Un fasor puede considerarse como un equivalente matemático de una senoide sin la dependencia del tiempo. Ok. Y sí, ¿verdad? Porque aquí nada más tenemos la magnitud y el ángulo. Y ya no tenemos este término de j de omega t. Ya no tenemos esa dependencia del tiempo. Dice, una manera de examinar las ecuaciones 923 y 924 es considerar la gráfica del sinor. Del sinor BE a la j omega t, que viene siendo igual a Bm e a la j omega t más phi en el plano complejo. Al aumentar el tiempo, el sinor rota en un círculo de radio Bm, ¿sí? Porque Bm viene siendo su magnitud a una velocidad angular omega, ¿verdad? Entonces va a girar a una velocidad omega en sentido contrario a las manecillas del reloj, como se advierte en la figura 9.7a. Entonces vamos a ver esta figura 9.7a, que es esta de aquí. 9.7, representación de BE a la j omega t. El inciso A es el sinor que rota en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, aquí tenemos nuestro ángulo BM tenemos este número complejo, este sinor, ¿verdad? Este vector que tiene magnitud Bm y un ángulo phi. Y va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y entonces va a girar a una velocidad omega t, a una velocidad angular omega. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que dar una revolución, una vuelta a esa velocidad angular que tiene, ¿verdad? Y esta es la representación que tiene. Va a estar girando. Y aquí ponen en t igual a t0. Y aquí, al ir girando, va a ir pintando pues la función senoidal o cosenoidal con el ángulo que corresponde. Dice, ¿qué pasó, mijo? Ok, muy bien. Aquí dice, se puede considerar B de t como la proyección del sinor BE a la j omega t en el eje real, ¿sí?
en la parte real, como se advierte en la figura 9.7b. Entonces aquí pues vamos a tener nuestra proyección de este lado, ¿verdad? Y esta proyección, conforme vaya girando, nos va a ir pintando nuestra función senoidal. Si nosotros ponemos algunas líneas, por ejemplo, este punto de aquí, bueno, ya está indicado, este punto de acá ya está indicado, pero no sé, yo puedo tomar este punto de aquí también y lo puedo poner ahí, y puedo hacer otra más que tome este punto de aquí y entonces veo su proyección ahí. Chin, ya quité las herramientas. Entonces así es como se va a ir proyectando y se va a ir viendo nuestra función senoidal al hacer la proyección. Vamos a poner la herramienta otra vez. Muy bien. Dice, el valor del sinor en el tiempo t igual a 0 es el fasor b de la senoide b de t. El sinor puede juzgarse como un fasor giratorio. Así, cada vez que una senoide se expresa como el fasor, el término e a la j omega t está implícitamente presente. ¿Sí, verdad? Porque esta omega, acuérdense que es la que nos dice la velocidad angular en la que va a girar nuestro vector. En consecuencia, al tratar con fasores es importante tener en cuenta la frecuencia omega del fasor. De lo contrario, se pueden cometer graves errores. Entonces ese omega t, aunque no se vea en nuestra representación, en nuestra representación polar, ahí está implícito desde aquí, ¿verdad? Que está multiplicando. Dice, la ecuación 923 establece que para obtener la senoide correspondiente de un fasor B dado, se multiplica el fasor por el factor de tiempo e a la j omega t y se toma la parte real. ¿Ok? Entonces, ahí está, tomamos la parte real. Como cantidad compleja, un fasor puede expresarse en forma rectangular, forma polar o forma exponencial. Entonces esto también ya lo habíamos platicado, que son las formas de representación que tiene. Dado que un fasor posee magnitud y fase o dirección, se comporta como un vector y se representa en negritas. Por ejemplo, los fasores B, el fasor B es igual a BM por el ángulo, con un ángulo phi, ¿verdad? Donde BM es su magnitud y esta es su dirección o fase. Y si estamos hablando de una corriente, pues está igual, ¿verdad? Y m es la magnitud de la corriente y menos phi va a ser menos teta, es el ángulo o fase de la corriente. Esta representación gráfica de fasores se conoce como diagrama fasorial. ¿Sí? Entonces esto ya tiene un nombre, ¿verdad? Tiene el diagrama fasorial. Y entonces, pues está bien fácil. Si nosotros tenemos nuestra función senoidal, pues podemos pasarla a forma exponencial y de la forma exponencial poderla representar en forma vectorial, que en realidad es en forma fasorial, o hacerlo directamente de la forma senoidal, cosenoidal, pasarla a su representación polar, ¿verdad? Dice, las ecuaciones 921 a 923 revelan que para obtener el fasor correspondiente a una senoide, primero se expresa la senoide en la forma de coseno para que sea posible escribirla como la parte real de un número complejo. Acuérdense que se puede escribir como seno o coseno, pero la convención es utilizar el coseno, ¿sí? Entonces, primero la tenemos que escribir en forma de coseno, para que sea posible escribirla como la parte real de un número complejo. Después se elimina el factor de tiempo. Después se elimina, aquí lo voy a marcar, se elimina el factor de tiempo
E a la J omega T, ¿sí? Y nos vamos a quedar con el puro ángulo. Y lo que resta es el fasor correspondiente a la senoide, ¿sí? Al suprimir el factor de tiempo se transforma la senoide del dominio temporal al dominio fasorial. Entonces aquí se transforma la senoide del dominio temporal al dominio fasorial. Esta transformación se resume del siguiente modo. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos B de t igual a Bm por el coseno de omega t más su ángulo de fase, ¿verdad? Esta es representación en el dominio temporal, porque aquí tenemos nuestra t, ¿verdad? Y aquí está nuestra frecuencia angular, ¿verdad? Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es tomar nuestra magnitud, que nos está diciendo aquí, tomamos nuestra magnitud y tomamos el ángulo de fase y lo tenemos aquí. Y esa ya viene siendo nuestra representación en el dominio fasorial. Lo podemos hacer directamente, ¿verdad? Si les ponemos por ahí unas flechitas o unas líneas, yo puedo poner esta aquí directamente y este ángulo lo agarro y lo pongo directamente ahí, ¿verdad? Entonces, así es como lo hacemos directamente y tenemos la representación fasorial sin ningún problema, ¿verdad? Si tienen que hacer todo el desarrollo de pasarlo de una forma temporal, de una forma cosenoidal a un exponencial y luego utilizar las propiedades del exponente y luego pasarlo a la forma polar, ¿no? Lo podemos pasar directamente. Y dice, dada una senoide B de t igual a Bm coseno de omega t más phi, se obtiene el fasor correspondiente como B igual a Bm, la magnitud, y el ángulo phi, ¿verdad? Lo podemos obtener directamente. La ecuación 925 se demuestra asimismo en la tabla 9.1, donde se considera la función seno, además de la función coseno. Ok, pero acuérdense que la convención es la función coseno. En la ecuación 925 se advierte que para obtener la representación fasorial de una senoide, esta se expresa en la forma de coseno. O sea, si tenemos una senoidal, hay que pasarla a cosenoidal, ¿verdad? Y luego ya lo hacemos directamente. Ahí, medio comenzó. Ok. Y se toman la magnitud y la fase. Dice, dado un fasor, la representación en el dominio temporal se obtiene como la función coseno con la misma magnitud que el fasor y el argumento como omega t, más la fase del fasor. La idea de expresar información en dominios alternos es fundamental en todas las áreas de ingeniería. Ok, vamos a ver esto. Si yo, por otra parte, tengo mi cosenoidal en términos de fasor, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Pues escribo esta forma, ¿verdad? Ahora tomo la magnitud y la pongo Bm por el coseno de omega t, más, y tomo el ángulo y lo pongo. O sea, esto aplica en ambos sentidos. En ambos sentidos aplica, por eso tenemos aquí esta flechita que es para que nos está diciendo que es en ambos sentidos, ¿verdad? Dice, obsérvese que en la ecuación 925 se ha suprimido el factor de frecuencia o de tiempo. Se quitó este término, ¿no? Y que la frecuencia no se muestra explícitamente en la representación en el dominio fasorial porque la frecuencia es constante. Sin embargo, la respuesta depende de omega, ¿verdad? De la frecuencia, de la velocidad angular. Por esta razón, el dominio fasorial también se conoce como dominio frecuencial. Ojo, el dominio fasorial también se conoce como el dominio frecuencial. Y no aparece esta parte de aquí porque omega es constante y ya se supone que ahí está. Ok, antes de seguir con esta parte,
Vamos a ver la tablita. Transformación senoide-fasor. Entonces tenemos la representación en el dominio temporal. Tenemos Bm coseno de omega t más phi. Y entonces, pues nada más vamos a tomar la magnitud, ponemos la magnitud, tomamos el ángulo, ponemos el ángulo. Bm seno de omega t más phi. Tenemos la magnitud, ponemos la magnitud. Tenemos el ángulo, pero acuérdense que aquí esta hay que pasarla a coseno. Entonces el seno de omega t más phi menos 90 va a ser igual al coseno de omega t más phi. Entonces aquí se le resta este ángulo, ¿verdad? Para convertirla en coseno. Y aquí lo mismo con la corriente. Tenemos la magnitud de la corriente, el ángulo teta, Y con el seno tenemos la magnitud de la corriente, más phi, que viene siendo el ángulo, ponemos el ángulo, pero aquí ya le ponemos el menos 90 grados para convertirla en coseno. ¿Ok? Ojo con ese. Con este menos 90 grados las estamos convirtiendo los senos en cosenos, como si se lo pusieran acá también. Eso ya creo que lo vimos en unas tablitas. Esta figura, diagrama fasorial del voltaje y la corriente. Ok, bueno, pues está la magnitud y el ángulo phi, tanto del voltaje como de la corriente. Y aquí omega nos está indicando la velocidad en la que giran, y esta es una dirección de adelanto, ¿verdad? Con phi, y esto es una dirección de retardo, con teta, ¿verdad? Phi y teta. Ok, vamos a continuar con esta parte. Y bueno, aquí ya tenemos, a partir de las ecuaciones 923 y 924, B de t, ya dijimos que es la parte real de B, del vector B por E, del fasor B, por E a la J omega t, que viene siendo igual a B, la magnitud Bm coseno de omega t más phi. De manera que la derivada de esto, bueno, si derivamos el coseno, pues tenemos que sacar el ángulo, ¿verdad? Es la derivada del argumento por toda la función. Entonces aquí tenemos omega por la función b seno de omega t más phi, pero como es un coseno, la derivada del coseno es el menos seno, y aquí está el menos seno, ¿sí? Y esto que nos ocasiona que al derivar nosotros tengamos que realizar una multiplicación. Quiero agarrar la omega, pero no se deja. Tengamos que realizar una multiplicación por omega, ¿verdad? Que es la que está aquí. Realizamos la multiplicación por omega, ¿sí? Y en este caso, como está en seno, pues le tenemos que agregar los 90 grados para convertirla en coseno, porque estábamos hablando que la convención es trabajar cosenos. Entonces aquí le agregamos los 90 grados para convertirla en coseno. Y bueno, esto escrito ya en forma exponencial, pues nos va a dar todo esto. Tenemos la parte real, tenemos omega, tenemos la magnitud, que está aquí, y luego e a la j omega t, que es al tomar esta parte de aquí, e a la j phi, que es al tomar este de aquí, e a la j 90 grados, que es al tomar esta de aquí. Acuérdense también que estos 90 grados, si vamos a manejar omega t y este phi, deben de estar en radianes. Tenemos que convertir todo a radianes o aquí, después pasarlo todo a grados, ¿verdad? Al momento de realizar las operaciones, porque si no nos van a salir cosas raras. Entonces esto ya simplificado va a ser la parte real de j omega por este fasorial por e a la j omega t, que viene siendo la ecuación 926. Pero ya todo esto, de forma simplificada, sin meternos en tantos problemas, va a venir a hacer esto. Dice, esto indica que la derivada b de t se transforma al dominio fasorial como j omega y el fasor b.
Entonces la derivada de b de t, la derivada de b de t con respecto al tiempo va a ser igual al fasor, ¿verdad? Al fasor que ya tenemos, y lo vamos a multiplicar por j omega, ¿sí? O sea, en b tenemos su fasor y lo multiplicamos por j omega. Este es en el dominio temporal y este en el dominio fasorial. Entonces esta es una representación muy importante que nos va a simplificar mucho el trabajo, ¿verdad? Porque en lugar de tener funciones cosenoidales, pues simplemente vamos a tener su fasor y lo vamos a multiplicar por j omega, en lugar de sacar toda la derivada de una función cosenoidal. Entonces eso nos simplifica mucho el trabajo, ¿verdad? Eso para la derivada. De la misma forma, la integral de b de t se transforma al dominio fasorial como el fasor b dividido entre j omega. Entonces, en el dominio del tiempo vamos a tener nosotros la integral de b de t, diferencial de t, pero en el dominio fasorial solamente vamos a tener nuestro fasor y lo vamos a dividir entre j omega. Esto va a ser muy importante que se acuerden porque lo van a seguir utilizando más adelante. Entonces, ojo, para la derivada se multiplica por j omega y para la integral se divide entre j omega, ¿sí? Entonces este concepto es bien importante porque nos va a simplificar mucho la vida, no tienen idea cuánto, porque aquí en lugar de derivar una función cosenoidal, simplemente el fasor lo multiplicamos por j omega. Y aquí yo sé que ustedes adoran las integrales, ¿verdad? Entonces si b de t está dado como una función cosenoidal, pues en lugar de realizar toda esta integral, simplemente van a dividir entre j omega. ¿Sale? Lo vamos a hacer bien sencillo. Dice, la derivación de una senoide equivale a multiplicar su fasor correspondiente por j omega. O sea, esto de aquí. Y la integral de una senoide equivale a dividir su fasor correspondiente entre j omega, que es esto de acá, que les acabo de comentar. Eso nos va a simplificar mucho la vida. Ok, dice, la ecuación 927 permite el reemplazo de una derivada respecto al tiempo por la multiplicación de j omega en el dominio fasorial, mientras que la ecuación 928 permite el reemplazo de una integral respecto al tiempo por la división entre j omega en el dominio fasorial, que es lo que acabamos de platicar, ¿verdad? Y dice, las ecuaciones 927 y 928 son útiles en la determinación de la solución en estado estable, la cual no requiere conocer los valores iniciales de la variable implicada. Esta es una de las aplicaciones más importantes de los fasores. Entonces aquí nos van a ayudar mucho para determinar la solución en estado estable. Dice, además de la derivación e integración respecto al tiempo, otro importante uso de los fasores reside en la suma de senoides de la misma frecuencia. Esto se ilustra mejor con un ejemplo. Bueno, eso lo van a ver ustedes más adelante. A ustedes les va a tocar la parte de los ejemplos y de las prácticas y de los ejercicios, ¿verdad? Yo les estoy platicando aquí, les estoy despedazando la parte teórica, les estoy haciendo un análisis, ¿verdad? Para que puedan aplicarlo. Ok, y aquí dice, conviene subrayar las diferencias entre b de t y el fasor b. Y dice la número 1, b de t es la representación instantánea en el dominio temporal, mientras que el fasor es la representación de frecuencia o en el dominio fasorial. ¿Ok? Entonces con b de t tenemos una representación instantánea en el dominio del tiempo y con el fasor tenemos su representación en el dominio fasorial o en frecuencia. Y es un número complejo también. El 2. B de t depende del tiempo, mientras que B no, ¿verdad? B de t depende del tiempo, mientras que nuestro fasor B no depende del tiempo. Acuérdense que quitamos ese E a la J omega t.
Y aquí dice, los estudiantes suelen olvidar este hecho. Bueno, que no se les olvide, ¿verdad? Porque aquí ya se los estoy platicando. Y luego el número 3, B de t siempre es real y no tiene ningún término complejo, mientras que nuestro fasor B es generalmente complejo, ¿sí? Y es en frecuencia. Muy bien. Entonces B de t es real y B es un número complejo. Finalmente, se debe de tener presente que el análisis fasorial solo se aplica cuando la frecuencia es constante, ¿ok? Solo se aplica cuando nuestra frecuencia es constante. Se aplica en la manipulación de dos o más señales senoidales solo si son de la misma frecuencia. ¿Ok? Solo si son de la misma frecuencia. ¿Por qué sucede esto? Porque esta limitación, acuérdense que nosotros quitamos el tiempo donde está e a la j omega t. Quitamos ese término. Entonces, nosotros al quitar ese término suponemos que la frecuencia es constante. Y para empezar, ¿verdad? Entonces, esa es una parte. Y en la otra, como quitamos ese término, también estamos suponiendo que las operaciones que se hagan entre fasores tienen que ser de la misma frecuencia, porque si no, ese término que quitamos va a ser diferente, y si es diferente, no lo podemos quitar. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta aquí el número de los estudios, hasta aquí el estudio, el análisis de la teoría de los fasores. Ahora lo que les va a tocar a ustedes va a ser aplicar todo esto en los ejercicios, que son muy sencillos, ¿verdad? Miren, aquí ya se ve uno, el ejemplo 9.3. Evalúe estos números complejos. Y bueno, pues es la operación de números complejos. Es una suma de dos números complejos y luego sacarles raíz. Entonces, pues aquí está la suma en número complejo, está escrito como en forma polar. Como habíamos dicho en las propiedades, esto conviene pasarlo a su forma rectangular y entonces hacer la suma, como está aquí. Haces la suma y ya que la tienes en forma rectangular, pues conviene otra vez pasarlo a su forma polar para sacar la raíz, ¿verdad? Entonces aquí lo tienes, aquí está uno, aquí está el otro, lo pasan de su forma polar a su forma rectangular, los dos números hacen la suma y luego ya de la forma rectangular lo pasan a su forma polar y entonces sacan ya su raíz, ¿verdad? La raíz de 47.72 directo, y aquí pues hay que sacar este numerito que dijimos que se dividía sobre 2, ¿verdad? 25.3 entre 2 da 12.81, ¿ok? Y aquí la raíz de 47.72 es 6.91. 7 por 7, 49, ¿sí? Ok, entonces esos ejercicios les va a tocar a ustedes realizarlos y ya saben, si tienen dudas, si tienen preguntas, ahí lo ponen en los comentarios y les resuelvo sus dudas, ¿verdad? Cuídense mucho, pórtense muy bien.